Hola, soy el doctor Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a abordar el tratamiento invasivo del síndrome coronario agudo. Como uno de los primeros objetivos de este tema es mantener informado siempre al paciente. En los pacientes en los que se va a practicar una revascularización coronaria, la decisión debe estar centrada siempre en el paciente, es decir, se deben tener en cuenta las preferencias y objetivos del paciente, sus creencias culturales, sus conocimientos en salud y los determinantes sociales del mismo. Deben tomarse en cuenta también las redes de apoyo del mismo, sobre todo para tratamientos de tipo quirúrgico. En los pacientes en los que se va a practicar o en los que se practica una coronariografía o una revascularización, debe proporcionarse siempre una información suficiente acerca de los beneficios, los riesgos, las consecuencias terapéuticas y las posibles alternativas a la realización de cierto procedimiento. Además, y cuando sea viable, siempre debe de brindarse esta información con tiempo, sobre todo para una toma de decisión consensuada entre el familiar, el paciente como tal y el equipo médico. Es aquí donde también el Heart Team toma gran relevancia, el cual va a estar compuesto por el cardiólogo, el cirujano cardíaco y restos de especialistas que van a tomar parte en el tratamiento del paciente. Aquí se van a tomar en cuenta sobre todo factores de preintervención y posintervención, los cuales pues van a ser importantes a la hora de tomar una decisión sobre cuál es el mejor camino a seguir con un paciente. Ya hablando propiamente de los pacientes con síndrome coronario agudo, vamos a encontrar que el tratamiento fibrinolítico se va a recomendar tan solo en los casos en los que no se disponga de forma inmediata de una ICP primaria y se prevé que el tiempo transcurrido entre la llegada al hospital y la ICP será mayor a 120 minutos. Dado que aproximadamente el 35% de los pacientes tratados con fibrinolisis no va a alcanzar una reperfusión y hasta un 10% adicional va a alcanzar una reperfusión ineficaz, el traslado de este tipo de pacientes a centros donde se cuente con ICP va a ser importante y va a mejorar la sobrevida de estos. Es aquí donde encontramos las dos primeras recomendaciones importantes de la guía de revascularización de la AJA del 2021, en la cual se establece que los pacientes con un infarto agudo al miocardio con elevación del ST y síntomas isquémicos durante menos de 12 horas debe de realizarse un ICP para mejorar la supervivencia y la sobrevida. Asimismo, en pacientes con un infarto agudo al miocardio con elevación del ST y choque cardiogénico o inestabilidad hemodinámica, está indicado una ICP o una revascularización de tipo quirúrgico, sea cual sea el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas o el inicio del infarto como tal, esto a fin de mejorar la supervivencia. Asimismo, en los pacientes que desarrollan una complicación mecánica del infarto tras un infarto con elevación del ST, es recomendable que al momento de llevar a los pacientes a la reparación quirúrgica o a la resolución quirúrgica de este tipo de complicaciones, también en ese momento se le realice la revascularización coronaria. Esto pues a fin de disminuir la mortalidad del mismo y aumentar la sobrevida y la supervivencia de los mismos, como se ha demostrado en algunos estudios en los cuales se ha comparado entre la realización de la cirugía de la resolución de la complicación mecánica con y sin revascularización coronaria, en los cuales pues sí han demostrado una disminución de la mortalidad en cuanto a los pacientes que se desarrolla o que se lleva a cabo en ese momento también la revascularización coronaria. En los pacientes con un síndrome coronario agudo puede haber situaciones en las cuales la ICP no sea posible tanto por razones anatómicas o debido a la presencia de una enfermedad coronaria grave del tronco coronario izquierdo o una enfermedad coronaria multivaso. En tales casos, la revascularización cardíaca de forma quirúrgica puede ser una estrategia de reperfusión primaria eficaz, en especial cuando se cuenta con grandes áreas en riesgo de miocardio. Sin embargo, pues hay que reconocer también la presencia eh, de un daño ya establecido como tal, en la cual ya va a haber una ausencia de isquemia o va a haber la ausencia de un área grande de miocardio en riesgo
En este contexto, pues ya la revascularización quirúrgica pues no va a ser factible a causa del estado de ausencia de restablecimiento del flujo y como tal podría ser perjudicial ya para el paciente intentar una revascularización cardíaca en este momento. ¿Qué pasa con la revascularización de las arterias no responsables del infarto? Bueno, pues algunos estudios han puesto de manifiesto la reducción de los eventos cardiovasculares mayores con una nueva ICP en un segundo tiempo en comparación con una ICP de tan solo el vaso culpable. Esta segunda ICP puede ser durante la misma hospitalización o después de la alta médica. Asimismo, podemos también encontrar algunos tratamientos en los cuales se va a realizar una revascularización completa en el momento de la ICP primaria, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales la ICP del vaso responsable se realiza sin complicaciones y tiene una enfermedad arterial no responsable del infarto con una baja complejidad. Sin embargo, pues las guías nos siguen poniendo de manifiesto que es mejor realizarlo en un segundo tiempo, esto a fin de reducir tanto las muertes como los riesgos cardiovasculares mayores. Asimismo, en pacientes seleccionados con un infarto agudo al miocardio y que presentan una enfermedad multivaso compleja que va a afectar sobre todo a arterias no responsables del infarto después de una ICP primaria realizada con éxito, puede ser razonable practicar en estos pacientes una revascularización quirúrgica, esto sobre todo para reducir los riesgos futuros. Ya sea la decisión o proceder a realizar una nueva ICP frente a una revascularización quirúrgica de las arterias no responsables del infarto, pues se debe tomar con mucho cuidado y sobre todo haciendo el análisis con el Heart Team, sobre todo para ofrecer la mejor estrategia al paciente. Uno de los aspectos más controversiales de este tema es precisamente cuál es el paso a seguir sin una nueva ICP o una revascularización coronaria de forma quirúrgica, sobre todo en los vasos no culpables del infarto. Bueno, pues en este estudio, en el FAME3, se estudiaron a 1500 pacientes en un primer momento y se comparó sobre todo en dos grupos. En un grupo en los cuales se llevaron a un paciente o a los pacientes con enfermedad multivaso a una revascularización miocárdica de forma quirúrgica versus a los pacientes que se llevaron con una ICP guiada por una FFR. En este momento, pues no se encontró, en el seguimiento a un año de estos pacientes, no se encontró como tal una diferencia significativamente estadística en cuanto a la mortalidad de este tipo de pacientes, tratándose este estudio de un estudio de no inferioridad de la ICP frente a la revascularización quirúrgica. Sin embargo, en el seguimiento a 3 años, igual parece no haber gran diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las muertes por cualquier causa. Sin embargo, sí hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las intervenciones que sufría uno y otro grupo, estimando aquí la importancia y la superioridad de la revascularización coronaria de forma quirúrgica frente a la ICP en este grupo de pacientes estudiados. En los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, los factores que van a indicar la necesidad de una revascularización urgente, ya sea mediante ICP o mediante una revascularización quirúrgica, son la anatomía peligrosa, la isquemia persistente o el compromiso hemodinámico. En los pacientes sin elevación LST, un abordaje invasivo inicial ha mostrado tasas inferiores tanto de recidiva del infarto como de recidiva de la isquemia con una estrategia invasiva de principio. Es aquí donde los ensayos y los estudios han demostrado, han respaldado este tipo de estrategias, en los cuales a los pacientes que se les ha asignado esta estrategia invasiva desde un principio muestran complicaciones menores y asimismo pues a 6 meses muestran una tasa de mortalidad significativamente menor comparado con los pacientes que únicamente se les asigna tratamiento médico de forma inicial. Asimismo, los pacientes
pacientes que están complicados con algún choque cardiogénico, pues es indicativo de ir a terapias invasivas, ya sea ICP o mediante revascularización quirúrgica, si no se encuentra disponible la ICP en ese momento. En los pacientes de riesgo intermedio bajo, en los cuales tenemos una escala de Grace de menos de 140 o ausencia de los factores que mencionamos con anterioridad, el tiempo transcurrido hasta el tratamiento no es un factor crítico y se ha demostrado que una estrategia invasiva tardía, esto sobre todo en lapso de 24, 48 o 72 horas, es aceptable en este tipo de pacientes. El momento en el cual este tipo de pacientes se tienen que llevar a una revascularización quirúrgica debe de ser determinado sobre todo de manera cuidadosa por el Heart Team, esto a fin de disminuir las complicaciones trans y postquirúrgicas. Aunque la mayor parte de los estudios de comparación entre cirugía e ICP han descrito una supervivencia similar, se ha observado que en determinado grupo de pacientes se obtiene un beneficio superior con el empleo de la cirugía en comparación con la ICP. Por ejemplo, esto se pone de manifiesto en el estudio Syntax, en el cual se incluyeron 705 pacientes con una estenosis del tronco coronario izquierdo y una amplia gama de complejidad de la enfermedad. Aquí se mostró una tasa significativamente superior de eventos cardiovasculares mayores y una mortalidad de causa cardíaca a los 5 años en los grupos de pacientes con una afectación del tronco coronario izquierdo y una enfermedad de gran complejidad, definida como un Syntax mayor de 33 puntos, de los pacientes que fueron tratados con una ICP. Incluso la mortalidad era 40% superior en comparación con los pacientes que se llevaban a cirugía. Otro factor a tomar en cuenta es la diabetes. La diabetes se va a asociar con un aumento de entre 2 a 4 veces el riesgo de la mortalidad por cardiopatías y los pacientes con diabetes tienen una aterosclerosis más agresiva en comparación con los pacientes que no tienen diabetes. En los ensayos clínicos de pacientes con diabetes y enfermedad coronaria multivaso se ha demostrado que la ICP se asocia a una tasa de mortalidad superior a los 5 años en comparación con los pacientes con cirugía. Esto casi con una mortalidad superior al 50% relacionando un grupo y el otro. La ventaja de supervivencia de la cirugía como tal se pone claramente de manifiesto al cabo de los 2 años después de la cirugía y se va atenuando después de los 8, ya que parece ser que en este punto, a los 8 años, tanto la ICP como la cirugía alcanzan niveles similares de mortalidad tardía. Hay situaciones en las cuales se debe de poner de manifiesto la situación especial del paciente. Por ejemplo, durante el embarazo, la revascularización coronaria de las pacientes que presentan un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST es habitualmente la ICP. Sin embargo, la cirugía suele utilizarse cuando el tratamiento médico o la ICP no dan resultado y está en peligro la vida de la madre. Asimismo, en pacientes con un infarto sin elevación del ST que reciben un tratamiento conservador y este tratamiento falla, es ineficaz o hay un compromiso hemodinámico o una isquemia persistente, es razonable pensar en llevar a este tipo de pacientes a una revascularización. La mayor parte de los ensayos clínicos, asimismo, han definido que los pacientes de edad avanzada son aquellos que tienen más de 75 años de edad. Los análisis de subgrupos de ensayos aleatorizados con estos grupos de edad han puesto de manifiesto que los resultados comparativos entre la ICP y la cirugía son similares en los pacientes de edad avanzada. Sin embargo, que la cirugía como tal es mejor para conseguir una revascularización completa, mientras que la ICP se va a preferir en pacientes con fragilidad, esto sobre todo a fin de evitar mayores riesgos per intervención. Sin embargo, es un análisis obligatorio que debe de hacer el Heart Team, sobre todo tomando en cuenta funciones cognitivas y la fragilidad del paciente para tomar una decisión acerca de la mejor estrategia de revascularización en este tipo de pacientes. Los pacientes con una enfermedad renal crónica se ha observado que el riesgo de muerte por causas cardiovasculares es inversamente proporcional a la filtración glomerular estimada.
Sobre la base de esto, se ha recomendado de manera rutinaria que este tipo de pacientes, siempre y cuando las condiciones lo permitan y en el contexto de un infarto con elevación del ST, sean llevados a una coronariografía de manera temprana y una revascularización inmediata de este tipo de pacientes. Esto pues a fin de mejorar la sobrevida de los mismos. Asimismo, en los pacientes que han sobrevivido a una parada cardíaca o que presentan una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular polimórfica, la revascularización mediante cirugía o ICP se asocia a una menor probabilidad de muerte. En los pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda disminuida y una cardiopatía isquémica susceptible de tratamiento mediante cirugía, el riesgo de muerte como tal es inferior con la cirugía comparándolo con el tratamiento médico únicamente, por lo que se pone de manifiesto la ventaja de los procedimientos invasivos contra el tratamiento médico únicamente. Asimismo, los pacientes trasplantados, la vasculopatía del injerto es una causa importante de muerte después del primer año tras la cirugía de trasplante cardíaco ortotópico. Las opciones de tratamiento en realidad son limitadas y el retrasplante pues es el único tratamiento definitivo para la vasculopatía del injerto. Sin embargo, pues se reconoce la falta de donadores de este tipo de tejido, por lo que el uso de estrategias invasivas como la ICP puede ser beneficiosa en este tipo de pacientes, sobre todo cuando se tratan de lesiones discretamente proximales y graves. El infarto agudo del miocardio continúa siendo una causa de muerte importante en muchos países. El tiempo óptimo de la realización de la cirugía después de un infarto es controvertido. El principal objetivo de optimizar el tiempo posterior a una cirugía es sobre todo minimizar la mortalidad y la aparición de eventos cardiovasculares mayores. Cuando la cirugía es emergente parece tener una mortalidad muy elevada en comparación con el tiempo tardío, esto específico en el margen de las primeras 48 horas. Cuando un infarto es transmural, puede ser un factor que resulte en un aumento de los marcadores inflamatorios, cuyos niveles pueden elevarse aún más con un procedimiento quirúrgico temprano después de un infarto y potencialmente afectar la función miocárdica. Esto puede conducir a una respuesta inflamatoria sistémica profunda, lo cual pues va a influir en una mortalidad posoperatoria aún mayor, por lo que en este tipo de pacientes pues es prudente esperar un tiempo para esperar la disminución de la respuesta inflamatoria por el propio infarto para después llevarlo a un procedimiento quirúrgico que de por sí ya también va a ser un factor determinante para el aumento de la respuesta inflamatoria sistémica. En este estudio que pretendía demostrar cuál era el mejor momento de llevar a los pacientes a una cirugía cardíaca después de un infarto, definiéndose como cirugía temprana o cirugía tardía, ya fuera antes o después de las primeras 24 horas, se vio que la mortalidad hospitalaria fue significativamente mayor en los pacientes sometidos a una cirugía antes de las 24 horas en comparación a aquellos pacientes que se sometían a una cirugía después de las primeras 24 horas. Asimismo, pues no hubo una diferencia entre la cirugía temprana y la cirugía tardía con respecto a infartos perioperatorios. Sin embargo, si se comparan estos resultados con la literatura actual, el momento después de un infarto agudo al miocardio para realizar la cirugía tiene cierto sesgo, ya que debido a la selección de pacientes y factores de confusión en este tipo de estudios, no se ha establecido de manera clara cuál es el mejor tiempo. Sin embargo, sí se ha establecido o sí se ha encontrado por lo que mencionábamos anteriormente de la respuesta inflamatoria sistémica, que los pacientes que se llevan de forma tardía a quirófano sí suelen presentar menos complicaciones y presentan una sobrevida más alta en relación a los pacientes que se llevan una cirugía temprana, esto en el contexto de los pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. En cuanto a las recomendaciones de los hemoductos,
de la revascularización coronaria quirúrgica, debemos de recordar que nuestro vaso pronóstico es la descendente anterior. Cuando tenemos este vaso enfermo, se recomienda utilizar arteria mamaria interna izquierda a este vaso. Esto sobre todo porque se ha demostrado que reduce las muertes, la recidiva del infarto y las rehospitalizaciones por eventos cardíacos y nuevas revascularizaciones. Asimismo, un uso amplio de conductos arteriales en vez de conductos venosos, sobre todo en la cirugía multivaso, puede aportar un beneficio adicional en cuanto a la mortalidad tardía. Varios ensayos han descrito unas tasas de permeabilidad a mediano y largo plazo superiores de la arteria radial en comparación con moductos venosos. Los pacientes, sobre todo menores de 75 años, las mujeres y pacientes con una función renal preservada, parece ser que son los que tienen mayor beneficio con el uso de arteria radial. El uso de más de 12 hemoductos arteriales parece tener un efecto protector, sobre todo en la mortalidad a 7.2 años. Esto cuando se asocia también al uso de arteria mamaria interna bilateral. Eh, Sin embargo, es también bien conocido que el uso de arteria mamaria interna bilateral aumenta el riesgo de infecciones externales, por lo que se debe de tener mucho cuidado con este tipo de decisiones. Sin embargo, sí se ha visto que los pacientes se benefician de este tipo de terapias, sobre todo en ausencia de factores de riesgo como diabetes. La cirugía híbrida parece ser que es una estrategia que va en aumento y que va tomando popularidad. Sin embargo, hasta el momento se carecen de estudios en los cuales se comenten o se tenga con claridad cuál es el papel de este tipo de cirugía o de este tipo de estrategias en comparación con únicamente la cirugía aislada o la ICP aislada. En este estudio, que es un metaanálisis, se comparó los eventos adversos cardíacos y cardiovasculares y la mortalidad a los 30 días y en el seguimiento de los pacientes que se les realizaba una estrategia híbrida o una revascularización híbrida versus los pacientes que únicamente se llevaban ICP. Se incluyeron un total de 27.041 pacientes en este estudio, el cual recabó pacientes de 7 estudios más, en los cuales pues en realidad no hubo ninguna diferencia en cuanto a la mortalidad, ni a los infartos, ni a la revascularización del vaso diana a los 30 días. Sin embargo, sí mostró una diferencia importante en cuanto a los infartos y a la revascularización del vaso diana en el seguimiento de este tipo de pacientes, por lo que se podría poner de manifiesto la utilidad de este tipo de estrategias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.